Entramos en el penúltimo capítulo del libro de Apocalipsis. No estudiamos Apocalipsis, corrimos por encima del texto de Apocalipsis destacando algunas cosas del entorno profético. El capítulo 21, penúltimo del libro, como acabo de decir, produce un cambio más en la estructura de la revelación que Juan hace de los acontecimientos futuros. De manera que en la última parte del libro era todo temporalidad del mundo, de las personas, el tiempo que discurre y que vivimos, no importa que venga más adelante, pero era un tiempo terrenal. Ahora el capítulo pasa a lo que, si me permitís, llamo el tiempo perpetuo, es decir, una nueva dimensión. Las cosas pasajeras, transitorias de esta creación terminan y viene cielos nuevos y tierra nueva. Dios resuelve definitiva y totalmente la situación general del mundo y la rebeldía de los hombres contra él. El capítulo anterior concluye en la etapa terrenal con el traslado a perpetuidad de aquellos que, siendo incrédulos, su destino es la condenación eterna. Mirad el capítulo 20 y los versículos 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, la separación definitiva y perpetua de los hombres perdidos, los no creyentes y también de los ángeles caídos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí concluye la historia de la temporalidad del hombre. Capítulo 21 introduce a la perpetuidad. Y necesariamente cuando leemos el capítulo hay que dividirlo como debemos dividir todos los capítulos de la Biblia para ese estudio. En primer lugar está el descenso de la Nueva Jerusalén, versículos 1 al 8. En segundo lugar, la descripción que se hace de la Nueva Jerusalén, comenzando por la ciudad y su gloria, versículos 9 al 11, por el muro de la ciudad, versículos 12 al 14, las medidas de la ciudad, versículos 15 al 17, los materiales del muro y de las puertas, versículos 18 al 21, y finalmente otros aspectos de la ciudad. Ahí tenemos la gran descripción y la gran división de este capítulo. Es un capítulo grande. ¿Por qué llamo gran división? Si es una división como otra cualquiera. Por la grandeza del tema del capítulo. Va a poner delante de nosotros aspectos que, como dice también el apóstol Juan, cosas que oído nunca oyó, ni ojo vio, ni entraron en el corazón del hombre, son aquellas que Dios tiene preparados para los suyos. Primeramente, pues, el descenso de la Nueva Jerusalén. Versículo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Una creación nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Este asunto no es algo que Juan recibe como revelación especial. Está anunciado en la Biblia, en varios lugares. Menciono, por ejemplo, la profecía de Isaías, capítulo 65 y versículo 17, donde dice así, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá a pensamiento humano. Notaréis, lo he dicho en alguna de los estudios, de las reflexiones sobre Apocalipsis, en este libro Juan está trasladando pasajes del Antiguo Testamento y el Espíritu le da los enlaces correspondientes para que aquello que aparentemente está disgregado tenga un componente uniforme y dé una panorámica profética de los acontecimientos finales de la humanidad. Ahora dice aquí que hay cielos nuevos y tierra nueva. La pregunta es, ¿creó Dios de qué manera, de qué forma crea cielos nuevos y tierra nueva? Primeramente, tenemos que acudir al Nuevo Testamento a un pasaje de la epístola segunda del apóstol Pedro. Abro carta segunda del apóstol Pedro,
capítulo 2, capítulo 3 y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, notad esto, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Notad que el pasaje de Pedro no dice que va a ser disuelto, deshecho y va a desaparecer toda esta creación. Simplemente que los cielos son purificados por el fuego y que el universo en general, aplicando el fuego del juicio de Dios, se limpian, quedan disueltos, quedan convertidos en materia, yo diría, apropiada para que Dios recree y forme una nueva creación. Ahora hay algunos que piensan que va a ser una creación nueva partiendo de cero. Bueno, es una opción más. No discutamos por ese asunto. Simplemente se trata de un proceso que Dios ya ha determinado de antemano y que el apóstol Pablo vincula a la limpieza del pecado que afecta en cierta medida a toda la creación. Leo Romanos capítulo 8, versículo 21. La creación misma será libertada de la esclavitud a la plena y gloriosa libertad de los hijos de Dios. De manera que la acción de Dios libera a esta creación que gime a causa del pecado. Ahora hay algo interesante en el versículo. En esa creación, dice al final del texto, el mar ya no existía más. Algunos, que son extremadamente literales, dicen que el mar desaparecerá como tal, no habrá mar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero realmente no dice que no habrá mar, dice que no existía ya el mar. Cuando voy a la Biblia, me voy al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 57, versículos 20 y 21, y leo así: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. De manera que el mar en la Biblia representa, espiritualmente hablando, las naciones que se mueven, que se agitan, que espumean a causa de su fracaso también y del pecado que está en ellas. Y esta situación, ¿de dónde surge? Del mar. Dice que surgió la primera bestia del mar de las naciones, Apocalipsis capítulo 13. Esto ya no existe más. Y no existe más porque está vinculado al problema del pecado y a la situación general del hombre. Y Dios crea cielos nuevos y tierra nueva donde no mora el pecado. Mora la justicia. Ahora entra la descripción de Juan sobre la ciudad santa. Versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Está hablando de un lugar y está hablando de una ciudad y está refiriéndose sin duda a la promesa del Señor. Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Esta ciudad prometida, lugar prometido por Cristo a los creyentes, no es una promesa para la iglesia solo. Es una promesa para los creyentes también de la antigua dispensación. Cuando voy a la carta a los Hebreos capítulo 11, versículos 10 y 16, me dice el escritor bíblico que Abraham y los patriarcas en general esperaban una ciudad nueva, que tiene fundamento, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Luego ellos esperaban algo que no tiene que ver con la temporalidad, y es lo que nosotros esperamos también hoy.
Esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial o la Jerusalén de arriba, hay varios nombres para esta ciudad como hemos considerado anteriormente, está en el alto, en el aire, en el cielo atmosférico probablemente durante el tiempo del reino milenial de Cristo. Ahora, en cielos nuevos y tierra nueva, dice el texto bíblico que vi descender del cielo la Nueva Jerusalén. Esta Nueva Jerusalén, sin duda, fue retirada durante el tiempo de purificación de cielos nuevos y de tierra nueva y ahora desciende a la tierra. Lugar donde los creyentes tendrán, digamos así, su residencia oficial y donde Dios mora con el hombre. Quiero recordaros que la idea que tenemos del cielo es un lugar distante. Hay una canción, un himno, que dice, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Por qué más allá del sol? El hombre fue creado para la tierra. Dios limpia la tierra y recrea cielos nuevos y tierra nueva, y el hombre viene a ocupar el lugar que Dios había determinado para él. Y la ciudad celestial desciende a la tierra, y es ahí donde Dios mora con los hombres, y los hombres viven en completa y absoluta relación con Dios. Dice el texto bíblico que estaba dispuesta y preparada. Jesús la preparó. Y hay algo interesante aquí que dice que es como una esposa ataviada para su marido. No es que Cristo, que la ciudad en sí sea la esposa es la iglesia, son los creyentes. Pero se está tomando esa figura de lenguaje que toma el contenido por el continente, el todo por la parte, y aquí se refiere a la ciudad como esposa porque en la ciudad está la esposa y se le llama de esta manera. Quiero hacer un paréntesis. A veces hay discusiones estériles. ¿Cuántas veces? La mayor parte de las discusiones son estériles cuando no son asunto de doctrina o de reflexión sobre doctrina. Y muchas personas dicen, no llames al edificio la iglesia. ¿Por qué es un edificio? La iglesia es el conjunto de creyentes. Claro, naturalmente que sí, es verdad. Pero cuando nos referimos al lugar donde los creyentes, iglesias, se reúnen, yo puedo decir, es la iglesia, refiriéndome al edificio, porque es donde la iglesia está. Pongo otro ejemplo menos problemático. Voy a beber un vaso de agua. ¿Es correcto eso? Sí, el lenguaje lo permite. Pero yo no voy a beber un vaso. El vaso no lo puedo beber. Voy a beber el agua de un vaso. De modo que cuando yo digo voy a llevarme para la habitación un vaso de agua, no estoy refiriéndome al recipiente, sino al contenido que tiene ese recipiente. De manera que aquí cuando habla de que está dispuesta como una esposa ataviada para su marido, está hablando de la perfección de la ciudad celestial. Dios preparó a la iglesia para presentársela a sí mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios capítulo 5 y versículo 27. En el versículo 3 se dice que oye una voz del cielo grande y dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo, el lugar en donde Dios mora con su pueblo. En la antigua dispensación puso la tienda en el desierto, tabernáculo del testimonio, luego el templo. Cristo viene al mundo de los hombres y dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad, Dios manifestado en la tienda de campaña de la humanidad de Jesús. Y ahora se lleva a cabo una experiencia que de momento solo conocemos históricamente. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en este versículo se nos presenta la gloria admirable de Cristo en la ciudad. Emmanuel, Dios con los creyentes. Y dice el texto bíblico que Dios estará con ellos como su Dios. Más adelante hay una referencia cuando dice verán su rostro. Esto tenemos que considerarlo y reflexionarlo en su momento. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Dios ha venido a residir con los hombres del mismo modo que había proyectado residir y dialogar con el hombre creado cuando no había pecado. Pero algo más glorioso. Aquella relación era creador-criatura. Esta es
la relación de esposo y esposa. Vinculación de intimidad, vinculación de cariño. Y el esposo contempla extasiado a la esposa. Y la esposa dice, como dice el Cantar de los Cantares, yo soy de mi amado y él es mío. Impresionante dimensión, impresionante relación. Ahora, comienza el capítulo describiéndome las condiciones del lugar. Versículo 4. Los que están ahí, los que viven en esa esfera, a perpetuidad con Dios, dice que Dios se va a ocupar de algunas cosas. Primera, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando veo esto, descubro que en esa ciudad no habrá tristeza. Las lágrimas forman parte de la experiencia de vida cuando se produce una pérdida de algo, un distanciamiento de algo, una situación de tensión. Cuando parte uno de los nuestros, nosotros lloramos. Y lo que nos dice el texto es que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. He puesto muchas veces esta ilustración, pero creo que es buena para recordarla por lo menos. Cuando tú tienes un niño pequeño que comienza a andar por la casa, ese niño no es más alto que los muebles que tú tienes en el comedor, por ejemplo, en el salón. Y el niño va corriendo y no observó que la mesa del salón tiene una esquina y él tropezó con la cabeza en esa esquina y viene llorando. Y tú lo tomas y lo acaricias, le das un beso, le seca la lágrima, lo pones en el suelo y ya marchó a correr. Y dentro de un rato vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Cómo vas a enjugar lo que el texto griego dice secar definitivamente? ¿Cómo vas a evitar las lágrimas del niño? De una forma simple. Retiras la mesa y no más lágrimas. Y lo que está diciéndome el texto bíblico es que en ese lugar las lágrimas producidas por la tristeza han concluido definitivamente porque Dios las ha retirado. Sigo leyendo el versículo, ya no habrá muerte. La muerte que muchas veces hemos considerado como un estado de separación, y es verdad, es también una separación entre personas. Parte tu esposa y el hueco ha quedado en la casa. Marchó tu padre a la presencia del Señor y la silla que él ocupaba en las comidas con la familia está vacía. La muerte separa a las personas. Y si hay algo tremendamente impactante y que produce una conmoción profundísima, es la partida, aunque sepas que van al cielo, de aquellos que son tus deudos, tus familiares más queridos. Hay momentos en que cuando tú ves partir a uno de los tuyos, además de la pregunta ¿por qué?, sientes una profunda y dolorosa situación en el alma que muchas veces te llevaría a decirle al Señor, Señor, no quiero seguir. Miro el cielo y descubro allí no hay separación. Sigo leyendo. No habrá tampoco llanto. Lágrimas es una cosa, llanto es otra. El llanto es la expresión de la angustia vital. Cuando tú te das cuenta que tienes un problema que es absolutamente irresoluble para ti. Cuando tú sabes que ha habido una situación o hay una situación que no puedes superar humanamente hablando. Produce llanto. Llanto es la expresión con lágrimas de la angustia vital en el alma. No puedes olvidarte. Algunos dicen el creyente no puede tener angustia. Bueno, eso es lo que tú te crees. Pero yo voy a la experiencia de vida de Jesús. Y Jesús hace una afirmación en Getsemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y es más, el Señor Jesús oró al Padre no de una forma tranquila y serena, sino como dice Hebreos, con gran clamor y lágrimas. Por tanto, si Él pasó por esa experiencia, no soy yo más que Él
y debo expresar y expreso a veces mis situaciones insuperables para mí por medio del llanto. Allí no hay llanto, porque no hay angustia vital. Dice también el texto que no habrá clamor. El clamor es la expresión propia de la injusticia. De manera que cuando Caín mata a su hermano Abel, el Señor le dice a Caín: su sangre clama a mí desde la tierra, injusticia. Cuando lees la epístola de Santiago, notarás que el salario no pagado a los trabajadores que sirvieron a alguna persona y que no le pagó el salario a su debido tiempo, clama a mí. De manera que el clamor es expresión de injusticia. ¿Cómo va a ocurrir injusticia en el lugar en donde Dios mora en justicia con su pueblo? La justicia es el ceñidor, dice la profecía, el cinturón que ciñe el vestido del rey. De manera que allí en el cielo no hay injusticia, hay justicia perfecta. Por tanto, no habiendo injusticia, no hay clamor, y añade todavía, no hay dolor. El dolor forma parte de la experiencia de la vida del hombre. Cuando el hombre comienza su andadura, es alumbrado. Lo primero que los médicos hacen cuando toman a un bebé recién nacido es golpearlo suavemente, por supuesto. ¿Para qué? Para que el bebé reaccione y comience a respirar. ¿Y cómo empieza la vida del bebé? Llorando. De ahí en adelante, la vida es, como dice algún poeta, un valle de lágrimas. Y esa vida, con tantos dolores, es trasladada a la perfección sin dolor de la vida en la ciudad santa. No habrá dolor. Hace muy poco tiempo, bueno, concretamente ayer, rodaba para la televisión de Galicia para grabar una serie de programas evangélicos, y media hora más o menos después de salir de mi ciudad en el automóvil empecé a sentir un profundo dolor en la cadera. Hoy que tenía que ir al centro médico para otra cuestión, le dije al médico: oiga, ¿qué es esto? Y me dice, bueno, le dio un nombre técnico, yo no lo voy a repetir para no utilizar mal la terminología, pero me dijo: eso tienes que hacer ejercicios de estiramiento. ¿Y por qué se produce? Y se echó a reír el médico y me dijo: es el problema de una edad que comienza por 7. Le dije: entonces voy a tener que aguantar con esto. Dice: de momento con eso, y un poco más adelante con algún otro. Pero eso, dijo, forma parte de la experiencia y debieras estar contento de poder sentir eso a tu edad. Bueno, está bien, gracias, doctor, es usted muy amable, pero yo no quisiera sentirlo. Y levanto mis ojos y dice: allí no hay dolor. Ha concluido la experiencia traumática de la vida temporal para vivir para siempre con Jesús. Las cosas primeras de hoy, dice el texto, pasaron. Y de pronto Juan dice: el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Notad que la soberanía de Dios con que se abre la Biblia también termina el relato bíblico. En el principio la soberanía, dijo Dios sea. Final de la experiencia de este mundo y de este universo tal como está hoy. Dice: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo soy el soberano y porque quiero hacerlas. Y me dijo: ahora escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y son fieles no porque las escribe Juan, sino porque Dios las inspira. La palabra de Dios es verdadera porque es salido de un Dios que no es verdadero solo, es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él me dijo: mira, Juan, esto ya está hecho. Pero Juan ve y dice: Señor, pero yo no veo esto hecho. Hecho está. ¿Por qué? Porque yo vivo siempre en tiempo presente. Y lo que se va a cumplir en la temporalidad, en el futuro, para mí está resuelto porque yo así lo he determinado. Está hecho. Yo soy eterno, el alfa y la omega.
la expresión de la primera y de la última letra del alfabeto griego. Yo soy eterno. Para mí el tiempo en el tránsito es siempre un presente continuado. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién es? Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El agua de Dios, que es Cristo mismo, satisface toda necesidad en la ciudad celestial. Y el que venciere heredará todas las cosas, no algunas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, y este pero, todos los peros que aparecen en la Biblia debe prestarse mucha atención, porque es un contraste. Mientras hay paz y tranquilidad en la ciudad celestial, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos no tendrán parte en la ciudad. Tendrán su parte en el lugar que escogieron, el infierno, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte primera en relación con Dios, en el plano de la espiritualidad, es la separación del hombre y Dios a causa del pecado. Muerte segunda es la situación definitiva, absoluta, perpetuidad de esa separación, porque los que van a ese lugar son pecadores y escogieron voluntariamente estar allí. A veces leo cosas muy curiosas que sin duda son sensibilidades. Y leía el otro día a un hombre que recordaba la estrofa de un viejo himno y que decía que cuando esté allí la persona estará llorando y pidiendo a Dios: déjame ir al cielo. No pienses eso. Escogieron el lugar y están donde ellos eligieron, nada más. No es que Dios determine que se vayan al infierno algunos por voluntad divina. Van por voluntad propia. Dios salva a todo aquel que cree. ¿Lo crees o no? ¿Cómo has sido salvo tú? Porque has creído en Jesucristo y has sido llamado por el Padre. Nadie va a Cristo si el Padre no lo conduce. Ahora versículo 9. Entonces viene uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un gran monte. Está hablando Juan de lo mismo que se recoge en las tentaciones de Cristo, que Satanás le llevó a un monte donde se podían ver todos los reinos de la tierra. Monte es elevación, un lugar donde hay una panorámica más amplia. Me llevó a un monte alto y grande y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía. Nota que vuelve a repetirlo. Descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Y ahora describe las dimensiones, yo diría físicas, de esa ciudad. ¿Cómo es esa ciudad? Describe la ciudad en sí. Y dice, en primer lugar, las dimensiones de la ciudad, comenzando por el muro. Tiene un muro grande con 12 puertas. En las puertas 12 ángeles. Los ángeles sirven a los herederos de salvación. Y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Cuando tú haces una separación espiritual de Israel y de la iglesia, tendrás algún problema. Yo creo que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia, y que Dios tiene promesas para Israel que no se han cumplido y que se cumplirán en el milenio, que nada tienen que ver con la iglesia. Pero proyectada esta situación de salvos a la eternidad, no hay diferencia. En la ciudad están escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, las puertas situadas. Al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, al oriente 3 puertas. Y ahora el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los nombres de ¿quién? De los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué en los cimientos de la ciudad? Porque Pablo dice, escribiendo a los Efesios, que la iglesia descansa sobre apóstoles y profetas, es decir, sobre la doctrina.
que los apóstoles y los profetas establecieron. Y en los fundamentos continúan los nombres de aquellos que Dios ha escogido para ese trabajo. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, con los nombres de los apóstoles del Cordero, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir y midió la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, la longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Estamos hablando de unas medidas tremendas, 2.200, aproximadamente 2.000 kilómetros de largo por 2.000 kilómetros de ancho. Y lo más sorprendente, 2.000 kilómetros de altura. Nada así. Pero ese volumen tan tremendo de ciudad puede recoger de una forma cómoda, permitidme utilizar esta terminología para entender lo que quiero decir, de una forma cómoda a millones de salvos que han sido salvos a lo largo del tiempo. Una ciudad bella, yo creo que vivo en una ciudad muy bella, pero me doy cuenta de algo, es una ciudad que está densamente poblada. Hoy mismo caminaba por la calle con mi esposa y le dije, mira qué cantidad de gente está caminando por la acera, por las veredas de la ciudad. La ciudad puede ser bella, pero siempre es pequeña para la población. Aquí hay una ciudad que puede albergar sin problema ninguno a los millones de salvos. Y alguien va a decir, bueno, pero si está en un tiempo distinto y son cuerpos espirituales, pero no son espíritus. De modo que esa ciudad tiene en la base de la ciudad el material del muro, dice el versículo 18, era de jaspe, la ciudad era de oro puro, semejante a vidrio limpio, es decir, tan puro era el oro y tan brillante que podía resplandecer como resplandece el espejo hecho de vidrio. Los cimientos del muro, adornados de toda piedra preciosa, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. ¿Te imaginas esto? Piedras bellísimas, heridas por la luz del Cordero que alumbra la ciudad. No puedes imaginarte una belleza semejante. Y dice, no hay templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, no necesita un edificio donde de alguna forma se manifieste la presencia de Dios. Dios llena la ciudad. Y cada uno de los creyentes están vinculados con la ciudad. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille. No quiere decir que no haya sol brillando y luna brillando. Cuando Dios creó esta creación, sol y luna entre ellos, dijo, es bueno en gran manera. Por tanto, lo que es bueno en gran manera para Dios es bueno en gran manera en la nueva creación. Pero lo que está diciendo es que yo necesito el sol hoy para alumbrar el cielo. Vivimos en una parte nosotros en el hemisferio norte, un tanto al norte, y hay una diferencia muy grande de luz entre el verano y el invierno. En el verano, muy de madrugada, a las 5 de la madrugada, ya está el día comenzando. Y a las 11 de la noche está terminando. Pero ahora, cuando vamos a invierno, y en el invierno pleno nos damos cuenta que el día comienza a ser día a las 9 de la mañana y que a las 5 de la tarde ya es noche. Los niños salen de noche para el colegio y regresan muchos de ellos de noche para casa. Y necesitamos que, hoy estamos pensando en invierno, qué bueno será cuando tengamos días largos de sol. Dice el texto bíblico, no tengo necesidad de eso, porque la luz de Dios brilla en la ciudad. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y aquí tenemos un problema. Y los reyes de la tierra te dirán su gloria y su honor a ella. ¿Cuál es el problema? Bueno, si los creyentes que están en el cielo son seres que han muerto y han sido transformados, cuerpos transformados. ¿Quiénes son estas naciones? Bueno,
las personas que entran al milenio, que viven en la tierra y que han creído en Cristo y que porque son salvos entraron al milenio, la descendencia de esas gentes, muchos de ellos se rebelan contra Dios y son lanzados finalmente al lago de fuego, pero otros no se rebelan contra Dios, han creído, y esa gente que está viviendo en la tierra son las naciones que traen gloria y honor a la ciudad. No, a la iglesia tampoco, al que está en la ciudad, el Cordero que lo llena, y dice que las puertas no se cierran de día. ¿Por qué? Porque no hay noche. ¿Sabe lo que está diciendo? No hay tiempo para acercarse a Dios. Dios está disponible en todo momento para los suyos. Y no entrará, versículo 27, en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y yo quiero terminar formulando una sencilla pregunta. ¿Tienes la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tienes la certeza de que tú has dado tu vida a Cristo y lo has recibido como Señor y Salvador personal? Si no es así, yo te invito a que lo hagas ahora ahí donde tú estás, que cierres tus ojos para no tener alguna molestia, para centrar tu atención, quiero decir, y digas al Señor: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y como mi Señor personal. O si lo prefieres, mucho más correctamente: Señor Jesús, recíbeme, porque te entrego mi vida personal. Y para todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida y que esperamos el encuentro con Él, yo te invito a que en medio del problema de la vida, de las lágrimas de la vida, de la temporalidad de la vida, del sufrimiento de la vida, de las incomprensiones de la vida, levantes los ojos a este lugar que Jesús prepara para ti y para mí. Y en una expresión de gratitud personal digas a Cristo: gracias, Señor, por todo cuanto tú has hecho por mí.